¿Qué onda? Yo soy Pam Glam y quiero que escuches mi podcast, que a diferencia de muchos, aquí no hay un guión. Se trata de hacer entrevistas auténticas y reales, que nos aporten y nos sumen para crecer y evolucionar en esta vida que va tan aprisa. Te espero en este nuevo episodio. Bienvenidos a otro podcast. Aquí hoy tenemos a una persona muy interesante que se llama Fernando García de Alba. Por favor, Fernando, preséntate ante toda mi audiencia. ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Por favor, es un tema muy interesante el que vamos a tratar el día de hoy. Gracias, Pamela. Mira, de formación soy ingeniero químico. Sí. Me he ido especializando a través de los años, las experiencias, en lo que viene siendo la salud, atendiendo el metabolismo, atendiendo la nutrición. Y el tema es cómo poder en un momento dado generar una alta calidad de vida, incluso atender cuando una persona ha perdido su salud, cómo poder ayudarnos de la nutrición para poder nuevamente recuperar esa condición natural del ser humano que es la plena salud. Perfecto, pues esto se me hace súper interesante, Fernando. ¿Por qué te metes en esto de la alimentación? ¿Qué fue algo que te hizo cambiar o no sé si siempre así lo pensaste? Me quiero dedicar a estudiar más acerca de la alimentación. ¿Por qué fue esto? Bueno, hubo un evento que fue realmente el parteaguas. Siempre había estado yo relacionado con los alimentos, la parte de ayudar a las empresas a generar alimentos saludables. Fui un consultor por cerca de 25 años de la industria alimentaria. De pronto viene un suceso familiar desagradable. Ajá. La mamá de mi esposa, mi suegra, adquiere un cáncer por allá como en el año 2008. Y eso y los antecedentes que ya tenía de alguna forma mucho convivio con otras culturas que manejaban otro tipo de alimentación llamado funcional, como es la cultura japonesa. Sí. Me fue llevando ante la desesperación de que el ser querido, mi suegra, tenía el cáncer. Empecé a ver qué se había investigado al respecto y fue como fui profundizando en el día a día en temas terapéuticos, hablando de nutrición, para intentar ayudarle a mi suegra a salir de este percance tan fuerte, lamentable, sí. Tan lamentable. ¿Hubo un cambio que tú lograste con toda, no sé, fueron estudios? ¿Cómo te fuiste metiendo? ¿Cómo fue esto? Bueno, ahora sí que son varios años, varias décadas de investigación, de asesorarme, de diplomados en este tema de la nutrición. Es un camino muy, muy largo. Primero, la cultura japonesa me enseñó que el cuerpo humano tiene un balance muy importante a considerar que se llama ácido alcalino. Lo alcalino significa oxigenar las células. Lo ácido es cuando se repele el oxígeno. Eso fue la primera pauta, pero no era suficiente. Me di cuenta que en general el gozar de buena salud, el recuperar una condición que ya existente como es un cáncer, una diabetes, una artritis, cualquier enfermedad, realmente interviene en una serie de factores, no solamente lo ácido, lo alcalino, que es muy importante. Y esto me llevó también a empezar a estudiar otras culturas como la francesa, en el tema de lo que viene siendo un equilibrio hormonal, principalmente el eje hormonal entre la insulina y el glucagón, que nos lleva a problemas de salud que hoy en día son tan presentes aquí en nuestra sociedad occidental y mexicana, como es la obesidad y la diabetes. Entonces, pues todo ha sido un largo camino. Después me di cuenta que además el ser humano es tan solo el 10% aproximadamente está constituido por células. Uno pensaría que las células conforman todo el organismo y eso no es más que el 10%. Hay otro 90% ahí que de pronto uno dice, ¿y qué es? ¿Cuál es ese 90%? Y realmente son los microorganismos, nuestros huéspedes, que también juegan un papel importantísimo en la salud. Y de esa manera fui conjugando realmente todo. Me fascina, soy un apasionado de aprender de la bioquímica del cuerpo humano, de la salud, ver cómo interaccionan todos los sistemas y al final de esta manera
pues ahora sí que tratar de involucrarme con las personas y ayudarles a mejorar su salud, su calidad de vida. Perfecto. ¿Qué empezaste a implementar tú con tu suegra? ¿Empezaste a ver algún cambio mientras tú, o qué pasó entre tu suegra y este cambio que decidiste ahondar más en ese estudio? Desafortunadamente fue el arranque, fue el detonante, mi suegra, pero el realmente empezar a poder controlar una enfermedad como es el cáncer y poderla entender más cabalmente, me llevó desafortunadamente muchos años, prácticamente una década, y desafortunadamente en el caso específico de mi suegra no alcancé a ayudarle a salir de este trance. Ella fue el impulso inicial. Claro. Empecé a estudiar muy fuerte, pero desafortunadamente no fue en el tiempo que ella lo requería. Bueno, pero gracias a Dios, no sé, esto se te dio y a partir de esto, como tú nos mencionas, es un detonante que haces que cree más que nada, no sé, una historia hoy que puedes compartir con más personas, que puede llegar a ser un cambio. Tengo, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente Matthew Embry, no sé si lo conozcas. Él adquiere la enfermedad de arteriosclerosis y hoy ha cambiado todo gracias a alimentación. Bueno, hay un estudio muy importante que creo que es lo que tú hoy en día estás haciendo. Gracias por estos conocimientos que lo puedes pasar de persona a persona, que pueden adquirir una enfermedad y no necesariamente creo que necesitamos estar enfermos, sino que desde antes podemos prevenir, ¿no es así? Es verdad y lo más importante de todo es efectivamente la prevención. Hoy en día algo que me estoy metiendo muy fuerte, que me llama mucho la atención, es precisamente qué debemos de hacer hoy en día, independientemente que andemos en los 20 o 40 o 60, Sí. etcétera. ¿Qué podemos hacer hoy en día para que nos pueda llevar nuestra calidad de vida a un nivel prácticamente del umbral del ser humano, que hoy se estima que es de aproximadamente 135 años, que podamos llegar en perfecta condición de no tener dolor, no tener enfermedad, nuestra mente que esté muy ágil, fisiológicamente que no dependamos tanto de los demás. Y sí, dices algo muy importante. Yo creo que la alimentación debemos de escalarla a otro nivel, que sería una nutrición preventiva. Y claro, si desafortunadamente no todo mundo está en una excelente calidad de salud, pues ¿por qué no? Y prácticamente es lo que hoy en día más me dedico, ayudarle a las personas que tienen algún asunto ya existente, a identificar bajo ese asunto, yo le llamo en qué está descompensado. El ser humano debe estar en perfecto equilibrio en todos sus sistemas. Todo debe estar en un balance. El japonés le llamaría estar en armonía. Si una persona tiene, como dijiste, arteriosclerosis o diabetes o artritis o cáncer o lo que sea, de inmediato en mi mente empiezo a ver en qué está descompensado. Y entonces el intento que voy a hacer es cómo generarle no una alimentación balanceada, porque una alimentación balanceada no va a sacar del problema a nadie. Una alimentación balanceada no va a ayudar a revertir esas enfermedades que acabo de mencionar. Necesitamos identificar qué desbalance tiene, qué desequilibrio. Yo le llamo otra vez dónde está descompensada, generarle esa nutrición compensatoria para que el día de mañana la persona adquiera esa calidad o ese estado de balance, que sea la persona la que el día de mañana esté en perfecto balance, en equilibrio, y una persona que esté en balance o en equilibrio es una persona plenamente sana. Es tan interesante todo este rollo de el balance que nos estás diciendo, porque no necesariamente es comer sano, es comer enfocado dependiendo si ya tienen alguna enfermedad. ¿Estamos en lo correcto? Es lo correcto. Dices algo que me gusta mucho. Esto me introduce que a veces me pregunta cuál es la dieta correcta o qué es comer sano, Sí. como lo acabas de decir. Y es muy relativo. Yo en ocasiones les digo, por ejemplo, a una persona, si lo agarran como concepto de qué es sano o qué no es sano.
Tomemos lo característico de la salud hablando de nutrición, que muchas de las veces es el emblema. Por ejemplo, una manzana. Y si me preguntaras, ¿una manzana es sana o no es sana? Yo te diría, depende quién se la come. Totalmente. Ese es un punto que ahorita hablas, que para mí, por ejemplo, en las dietas, por lo general, para bajar de peso, te dicen, hay que comer verde, la lechuga, el brócoli. Un punto muy importante es aprender, bueno, creo que yo he aprendido a escuchar a mi cuerpo en cuanto a llevar una dieta balanceada, más o menos. Lo que para una persona puede ser, no sé, lo mejor. Por ejemplo, a mí me das un nopal y a mí me matas. O sea, por alergias, no sé por qué. A mí el nopal me cae fatal. La lechuga que te la dan en todas las dietas, bueno, ¿cómo te explico? A mí me infla. Lo que a ti te puede caer bien, a mí me puede caer fatal. Y muchas veces no aprendemos a escuchar nuestro cuerpo. Que eso yo creo que hoy tú les puedes ir dando, no sé, esa clase o ese balance. ¿Qué es lo que utilizas para dar todo esto que tú me estás explicando ahorita? Mira, lo primero es escuchar muy bien a la persona. Por ejemplo, ahorita escuchándote a ti que me dices, a mí me cae mal el nopal o la lechuga, etcétera. Sí. Yo de inmediato cuando te empiezo a escuchar, en mi mente empiezo a decir qué desbalance tiene Pamela o qué desequilibrio. Ajá. Aquí en este caso, o qué intolerancia, para que no se escuche tan fuerte. ¿Qué intolerancia tiene? Y lo primero que pensaría es más intolerante que la mayoría de las personas a un tipo de proteína vegetal llamada lectina. Sí. Al ser intolerante a la lectina, reacciona en tu cuerpo y te empieza a generar que no la digieras bien y que tu cuerpo, como bien lo dijiste, a saberlo escuchar, tu cuerpo te avisa sintiéndote mal que ese nutriente que está en el alimento, definitivamente eres intolerante a él. Sí. Cada persona es diferente. Pero yo creo que muchos no escuchamos. No. Ese es el punto. Para mí sí es, o sea, que todos entendieran esa parte, aprender a escuchar tu cuerpo es, si todos lo supieran, creo que aprenderían a comer mejor. Y ahorita que hablas también del punto alcalino, he escuchado tantas cosas, inclusive de darte baños, si estoy bien, en agua salada, que puede ayudar a cambiar tu pH. ¿Qué nos puedes decir de esto referente en especial al cáncer? Y te lo digo yo porque, perdón, pero mi papá murió de cáncer de colon, mi abuelo murió de cáncer de colon, tengo muchos familiares que han tenido cáncer. Tan solo la misma palabra asusta. Mira, introduciéndonos específicamente a una patología, al cáncer, nos podemos remontar científicamente. Los primeros estudios fue un biólogo, por allá alemán, en 1928, empezó fuertemente con los estudios. Estamos hablando del biólogo Otto Heinrich Warburg. Él vivía en Alemania, en la misma ciudad que Albert Einstein, eran amigos. Era de aquella época, un gran científico, y esta persona fue el primer ser humano que pudo o que logró tener el premio Nobel relacionado con el cáncer, porque explicó perfectamente qué era el cáncer. Años más adelante le dan un nuevo premio Nobel sobre el cáncer, y resumiendo es eso que tú acabas de decir. Hay una correlación muy fuerte entre un estado celular alcalino y un estado ácido. Dicho en español, para no hablar así como en otro idioma, un estado alcalino significa que la célula dispone de pleno oxígeno. En los estudios que fueron avalados por un premio Nobel, el científico Otto Heinrich Warburg fue retirando oxígeno, añadiendo ácido de manera controlada a células humanas. Y conforme de manera muy controlada llegó a la conclusión de que cuando falta aproximadamente el 35% de oxígeno en cualquier célula humana, ahí la célula cambia su metabolismo. Él pudo comprobar científicamente que el cáncer es una enfermedad metabólica, no como el paradigma tradicional que se ha tenido, que es genético. Okay. Bajo este concepto de una enfermedad metabólica, haciendo un resumen muy, muy breve, él pudo explicar de que cuando la célula se empieza a asfixiar, a eso se le llama apoxia,
Cuando la célula se empieza a asfixiar, quiere seguir viva la célula, no quiere morir. Sí. Y la célula, siendo heroína y queriendo seguir con vida, recurre a una forma de vida que fue la primera forma de vida que existió en el planeta Tierra, antes de siquiera que hubiera oxígeno en la atmósfera. Y esa forma fue reproducirse en ausencia de oxígeno vía fermentación. Otto Henry Wurber pudo demostrar científicamente y avalado con premio Nobel que las células que tienen cáncer, no importa si es una célula, un tumor que está en el cerebro, en el esófago, en el tejido mamario, etcétera, en la próstata, en cualquier parte del cuerpo humano. La célula que tiene una actividad tumoral tiene una forma biológica de respirar, de generar energía completamente diferente a la célula sana. Y ese es solamente una característica. Desarrolla muchas características la célula o muchos cambios. Hagan de cuenta que es algo así como hablar de un humano, cómo vivimos nosotros, y vamos a suponer que existiera un humanoide que viviera bajo la superficie del mar. Así estamos hablando de la célula cuando estaba en estado natural, sano, y cuando la célula se enfermó, cuando la célula tuvo ese carácter de defecto. Otra cosa es el por qué, por una agresión que podríamos platicar extensamente de por qué, pero cuando la célula es afectada, se convierte en una célula diferente. Y es ahí lo interesante, Pamela. Sí, ahí se viene lo bueno. Si biológicamente y químicamente entendemos cómo vive una célula que ha mutado o que es defectuosa y cómo vive una célula sana, se pueden establecer n número de estrategias biológicas no agresivas que no provocan que se degrade la calidad de vida, al contrario, que se fortalezca la persona, que tenga más energía y con una efectividad asombrosamente alta para recuperarse. Todo esto con alimentación. 100%. Al final todo este cambio a nivel biológico, celular, el 100% es a nivel nutrición. Perfecto. Por ejemplo, una persona que estuviera enferma más o menos a grandes rasgos, que tuviera mi papá con el cáncer de colon o cáncer de mama. Estamos en el mes del cáncer de mama. De mama. ¿Qué le dirías a las personas o a las mujeres, digo, también les da a hombres, qué alimentos tratar de evitar? No sé, tú eres el experto en esto. O sea, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para tratar de evitar un cáncer de mama? Bueno, hay dos temas. Uno es evitar y otro es revertir. Primero, para tratar de evitar un cáncer de mama, hay que evitar los alimentos agresores que generan mucha acidez, más en la mujer y más en el tejido mamario. Estaría hablando de la leche. Okay. Principalmente la leche de origen animal, en cualquier, sea light, sea entera, sea ultra pasteurizada, deslactosada, todo. Sí. La leche va a generar ese problema. ¿Los lácteos? ¿Estoy bien? No tanto los lácteos, más en la leche. Ahora, aquí me voy a ir un poquito más atrás. Sí. Cualquier tipo de cáncer, y el cáncer de mama del que estamos hablando no es la excepción. El origen, otra vez vuelvo a recordarlo, avalado con premio Nobel, el origen es que hay una agresión al interior de la célula, específicamente a la mitocondria, donde se genera la energía, y esa agresión viene de afuera. ¿Y qué es lo que agrede? ¿Qué es aquello que agrede? Se llaman especies reactivas al oxígeno. Es estrés oxidativo, que aquí, por ejemplo, la leche genera ese ácido y es un estrés reactivo al oxígeno, pero no es el único. Puede haber miles de agresores, de factores que generan ese estrés oxidativo. ¿Qué otro? Otro muy importante, por ejemplo, es alguna situación estresante muy fuerte. Es que eso lo he escuchado muchísimo. Y no sé si está bien decirlo. Por ejemplo, cuando has sufrido, cuando te ha pasado alguna situación dentro de tu familia ajena, una pérdida. Exacto. O sea, pueden ser detonantes que en efecto pueden crear un cáncer. Completamente. Yo creo que entre los detonantes hay cientos, pero entre los detonantes más fuertes está el haber sufrido de un evento emocional muy intenso. Ejemplos, lo que acabas de decir, una pérdida de un ser querido, un asalto, un divorcio mal llevado. Híjole, ¿no? Perdón, pero de los divorcios. Secuestro, qué sé yo. Tengo
bueno, no muchos, en particular 2 ejemplos que digo, una de las personas que tuvieron cáncer fue, creo que causales, esta parte. Los divorcios, ese sentimiento, no sé por qué no se da por parte de las 2 personas y solamente de una, pues es como lo vive cada quien, ¿no? Es el impacto. Ahora sí que es cómo procesó esa parte tan agresiva, tan fuerte emocionalmente hablando, cómo la manejó. Es qué tanto estrés oxidativo le generó. Al final estamos hablando de qué me generó tanto estrés oxidativo. La parte emocional yo pudiera pensar que estaría dentro de los primeros 3 eventos más fuertes que pueden generar un estrés oxidativo. Me estoy quedando en verdad pasmada porque como que lo había escuchado y dice uno, bueno, puede ser, pero hoy me lo estás confirmando. Digo, aparte de, obviamente, la calidad de la alimentación, pero esta parte es bien importante. ¿Qué otro detonante pudiera ser? Podría catalogar como un segundo lugar el que la persona también tenga demasiado nivel o población de hongo cándida. El hongo cándida es un microorganismo, así los microorganismos pues son hongos, bacterias, virus, parásitos, levaduras. Hablando específicamente de la familia de los hongos, hay un hongo específicamente que todo ser humano lo tenemos, pero cuando hay una sobrepoblación de hongo cándida, genera muchas toxinas. Ya han podido aislar prácticamente 78 toxinas del hongo cándida. Puede ser que tenga más. Sí, esas son las que han aislado. Hay varias que el hígado no puede eliminar fácilmente. Y hablando otra vez, cualquier elemento que metamos que no es un nutriente, es algo ajeno al cuerpo, es algo tóxico. Hay diferentes niveles de toxicidad. El hongo cándida genera tóxicos muy elevados. El hongo cándida, ¿en qué viene? ¿Es en humedad? Porque lo tenemos, lo adquirimos de nuestra madre al nacer. Todo ser humano lo tiene. Casi he escuchado yo a científicos que hablan de que el ser humano que no tenga hongo cándida muere de inmediato. Perfecto. O sea, el hongo cándida es un huésped. Más bien aquí es qué hacemos o qué no hacemos para mantener ese equilibrio en la bioma o microbioma que nos acompaña toda la vida y de lo que hablaba al principio. Hay 10 microorganismos por cada célula. Para entender un poquito la magnitud de la cantidad de microorganismos que hay, a veces les digo a las personas, imagínate que cada segundo nace y mueren 30 millones de células. 30 millones por segundo. Si esto lo acumulamos durante 28 días, es decir, esos 30 millones, si hablamos de 10 segundos, hablamos de 300 millones de células. Bueno, en lugar de 10 segundos, si lo llevamos a 28 días, 30 millones cada segundo por 20, esas son las células que tenemos. Y bien, hay 10 veces más microorganismos que células y deben de estar en un perfecto equilibrio. Cuando no están en un perfecto equilibrio y el hongo cándida se encarga a veces cuando está muy elevado de generar un verdadero desequilibrio. Y un verdadero desequilibrio va a generar un sinnúmero también de trastornos de todo tipo, desde emocionales, digestivos, nerviosos, de todo tipo. Sí, se desata. Pero una locura. Volviendo otra vez al cáncer, el hongo cándida, hay un oncólogo italiano. Él se llama Tullio Simoncini. Lo pueden encontrar fácilmente en Google. Okay. Y él afirma que prácticamente atrás de cerca del 90% de cualquier cáncer está el hongo cándida inmiscuido. Ya con eso nos vamos dimensionando lo importante que es que podamos generar una condición basándonos en nutrientes, solamente en alimentos, donde a pesar de que el hongo cándida lo tengamos en un nivel muy elevado, lo podamos ir reduciendo hasta que quede en el equilibrio donde no nos va a hacer ningún daño e incluso pueda trabajar a nuestro favor. Perfecto. ¿Y cómo nos podría ayudar a bajar el nivel del hongo cándida, por ejemplo? O sea, ¿todo esto es la alimentación o cómo sería? Bueno, dentro de los factores de alimentación que más impactaría para bajar el hongo cándida sería que nuestro estilo de macronutrientes sea muy bajo, sobre todo en el macronutriente que nos eleva
el azúcar en la sangre. Estoy hablando de mantener un nivel de glucosa relativamente bajo. Y bajo es tratar de que en ayunas ande abajo de 80 miligramos por decilitro. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Reducir considerablemente el consumo de aquel grupo de carbohidratos. No podría decir, y sería falso decir de todos los carbohidratos, no. De aquellos vegetales, de aquellos carbohidratos almidonados que nos provocan que al comerlos se nos eleve demasiado el azúcar. Estos deberán de ser en una cantidad muy, muy restringida y sí poder consumir carbohidratos, pero no almidonados, sino fibrosos. ¿Cuáles son los que no deberíamos de consumir? Dime ejemplos, porque mucha gente igual me va a decir cuáles son. Ok. Más que un rotundo no consumir, es ser muy cautelosos y consumirlos con mucha moderación. Principalmente estaría hablando de todos los derivados de granos, como es de derivados del trigo, principalmente, del maíz y los tubérculos, como es sobre todo la papa. Aquí también el arroz juega un papel muy, muy interesante, porque son ese tipo de carbohidratos almidonados. A eso se le llama los que tienen un impacto glucémico más elevado. Alguien que quiera meterse a fondo en qué es el impacto glucémico, se metería a la propiedad del alimento llamado índice glucémico y por ahí va a poder ir encontrando mucha información ya más precisa. Perfecto. ¿Y cómo podemos acudir a ti, Fernando, en ayuda de en dónde te podemos encontrar, qué podemos hacer, das consultas? Porque creo que después de toda esta información, mucha gente va a querer saber más. Hoy tienes, muchos alimentos. Yo consumo el azúcar tuya de stevia natural. Sí. Como anuncio, es de vainilla y chocolate y se me hace buenísima. ¿Qué podrías hacer tú como persona para alguien que pudiera estar enfermo o para tratar de prevenir, nada más? Bueno, yo inicié como un consultor por casi 25 años de la industria alimentaria y en los últimos 15 años di un giro en lugar de ser un consultor de la industria alimentaria, ser un consultor directamente de las personas, del ser humano. Sí. Cuando inicio con esta etapa de consultoría, decidí abrir una marca para tener la idea el ámbito de llevarlo internacionalmente. Tiene un nombre en inglés, dado que lo más característico para llegar a otros países, que en español sería el estudio de los alimentos, en inglés sería Foodology, donde ology es ología. Okay. Y dentro de esta marca de Foodology, yo me dedico, mi especialidad es ser consultor ahora de aquella persona que simplemente tenga la inquietud de mejorar su calidad de vida o bien atender un problema de salud de cualquier índole y ayudarle, orientarle a que de una manera basándonos solamente en compensar qué desequilibrios tiene desde el punto de vista de nutrición, pueda volver a tener ese balance, ese equilibrio que lo lleve a recuperar la salud. ¿Y tienes ya productos hechos con Foodology? Muchos. Precisamente mencionaste la marca Vainilla Chocolate. Vainilla Chocolate nos hace favor, dentro de lo que viene siendo su marca, su establecimiento, de tenerla como una marca hermana, una marca de apoyo a Vainilla Chocolate, especializada en todo aquello que viene siendo un superfood, un alimento especializado para ayudar en la salud. Sí, tal es el caso del azúcar que consumimos. Sí. Tratar de evitar o de hacer menos daño a nuestro cuerpo consumiendo azúcar, que tengo entendido que no es lo máximo, que mejor que podamos hacer, no sé, si te vas a tomar el café con azúcar o hacer el agua con azúcar, pues que sea lo más sana posible. Exacto. Yo creo que una inquietud precisamente que fue como nació el proyecto de tener disponible al consumidor productos, es que en general a la gente le gusta lo dulce. Y es que tenemos demasiados receptores en la lengua hacia lo dulce. Encanta lo dulce. Pero entonces la alternativa es cómo podemos tener un elemento que nos aporte dulzor, pero que no nos eleve la glucosa.
que al final el elevar la glucosa es el detonante que nos va a llevar a un sinnúmero de enfermedades. Y afortunadamente sí existen en la naturaleza fibras naturales que generan ese aporte o ese perfil casi idéntico a la sacarosa, al azúcar convencional, sin que nos eleve el nivel de glucosa. Eso creo que ahora nos quedó súper claro. ¿Y qué otros alimentos tú nos puedes recomendar a todos que sería lo mejor para llevar, no sé, algo más sano, naturales? Porque ya me dijiste que la lactosa no es lo mejor. Así es. ¿Qué otra cosa que no sea buena? Dinos, traten de evitar esto y qué les convendría. A ver, ¿qué nos podrías decir? Otra vez, en el primer ingrediente que pienso cuando veo cómo ha generado tanto daño a tantas personas, definitivamente es el gluten. El gluten es una proteína vegetal perteneciente a la familia de lectinas, como lo dice en inglés, glue, pegamento, que genera ahora sí que en el intestino delgado todas esas vellosidades tan finitas que hay, se apelmacen, se peguen, generan grietas, generan permeabilidad, se le llama, o sea que pase alimento al plasma sanguíneo que no debería de pasar y genera mucho, mucho daño. Entonces definitivamente hay que bajarle, hay que minimizar la cantidad de alimentos en América que provengan de la harina de trigo. Y digo en América porque en América, hablo de Estados Unidos, México y los países en general americanos, es que son genéticamente modificados el trigo. Mientras, por ejemplo, que en Europa está prohibido que el trigo sea genéticamente modificado. Y al ser genéticamente modificado, y prácticamente estoy hablando de un 99% o más, genera un daño muy, muy alto. Hombre, todo esto es, bueno, qué increíble estar teniendo esta plática contigo, porque creo que nos llena, pues, no sé, de cosas que no conocíamos y en especial yo, que hoy puedes buscar una respuesta en ti. ¿Cómo podemos encontrarte? ¿Das cursos online? ¿Tienes alguna plataforma? ¿Cómo te podemos buscar, Fernando? Sí, gracias, Pamela. Sí, efectivamente tengo una plataforma llamada Foodology. Ahí me podrán encontrar. Estoy físicamente instalado en el Vainilla Chocolate, que es la matriz aquí de Morelia. Ahí se puede generar una consulta y ya privada como para asesorar a una persona que tenga cualquier inquietud. Desde simplemente mejorar su composición corporal, es decir, mantener su masa muscular o incrementarla y reducir su grasa, o mejorar su nivel de energía, o atender ahora sí que cualquier naturaleza de problemas de salud como una aportación de qué hacer desde el enfoque nutritivo. Y claro, respetando y siempre ser muy, muy cauteloso en el sentido que simplemente es un aporte desde el área de la nutrición, que es muy importante, pero no necesariamente pudiera ser lo único que deba de hacer la persona. Claro. ¿Y has tenido casos de éxito con alguna persona que haya tenido cáncer, por ejemplo, cáncer de mama, que me dijeras, gracias a que llevó una alimentación, no sé si va de la mano con un tratamiento? O sea, ¿no hay contraindicación entre un tratamiento y la alimentación? Dices algo muy, muy interesante. No se contraponen. Sin embargo, donde es un poquito contradictorio es que la medicina funcional, apoyándonos en la biología, en toda esta investigación, premios Nobel, etcétera, al final el mensaje que nos dice es oxigena, desintoxica. Por lo general, los tratamientos convencionales van enfocados también a matar la enfermedad, pero desafortunadamente también llevan una secuela de toxicidad. Entonces, no se contraponen. Finalmente, uno es nutrición, otro es un tratamiento terapéutico convencional. Sin embargo, en lo personal, he observado una mucho mayor eficacia cuando tratamos de
de que la persona se intoxique lo menos posible. Si realmente metemos solamente tratamiento biológico, químico, que es lo que yo hago, incluso el cáncer de mama no es complicado, es de los que tienen el mayor capacidad de recuperación. Sí. Eso, infinidad. Ahora sí que... Se me hace de los, hablando de todo lo que sabemos de los, si se detecta a tiempo, de los menos agresivos. Así es. Que pueden tener un muy buen resultado. Y hay varios tipos de cáncer de mama, también no es el único, algunos más complejos. Sí. Uno que se le llama el triple negativo, que es por mucho más complejo que el que solamente es doble negativo o un negativo a 3 factores: estrógeno, progesterona y la proteína HER2. Pero aún así, casos de éxito, infinidad. O sea, realmente, más bien son pocas, muy pocas, muy contadas las personas que no se recuperan. E incluso en condiciones muy adversas. Hablo ya de metástasis en todo el cuerpo. Hablo de un cáncer más allá, más complejo, como es un cáncer de páncreas con metástasis en hígado. Se recuperan. O cáncer en el cerebro. ¿Has tenido algún...? Muchísimo. Ahora sí que cáncer en todas partes del cuerpo. Híjole. Completamente. No, pues para todas las personas que nos están escuchando, o sea, una salida o una ayuda puede ser pues acudir a ti, a Foodology, con ya te quiero decir, doctor Fernando García. Sí. Pues es que para todas estas personas que hacen estudios y que se ahondan en el tema, pues es que saben más que muchas otras personas, y más en el tema pues alimenticio, que creo que es básico para generar un cambio, y máxime si tú ya lo has visto y has tenido casos de éxito, pues qué mejor. Claro, aquí quiero también aprovechar para el cáncer específicamente se debe de tratar, o bueno, mi recomendación es tratarla bajo varios enfoques. La alcalinidad es muy importante, que ya lo platicamos un poquito, pero no es la única. Generalmente doy cerca de 12 diferentes terapias en simultánea. Una de ellas es lo alcalino, pero es una de 12. Hay muchas otras y todas van en simultánea. Otra que no podemos descuidar, hoy en día hay un biólogo muy importante, un gran investigador. Él es profesor de la Universidad de Boston. Prácticamente siguió con los estudios iniciales de Otto Henry Wurber, el ganador de 2 premios Nobel. El biólogo actual que tiene doctorado en biología, doctorado en química, es el doctor Thomas Seyfried, y él habla mucho también de una terapia de cetosis nutritiva, cetosis terapéutica. No es una dieta keto convencional, es una dieta keto pero terapéutica, que tiene sus modificaciones. Y esa dieta keto que te lleva a un estado de cetosis prácticamente mata de hambre al cáncer. Porque otra de las características de la célula maligna es que solamente puede disponer de 2 combustibles para generar energía y reproducirse y estar viva. Una es la glucosa, que ya le hemos hablado, sí, y otra es un aminoácido llamado L-glutamina. Conociendo esta modificación en la dieta keto, se puede provocar que prácticamente no le lleguen a las células estos 2 nutrientes, la L-glutamina y la glucosa. ¿Y qué sucede? Se muere de hambre. A pesar de que sea un cáncer muy complicado, como lo mencioné, uno de páncreas o el de mama triple negativo, etcétera, vamos a matarla a la célula a que no tenga actividad para poderse reproducir. Y esta es una cetosis terapéutica aunada a meter mucho oxígeno para que no pueda fermentar, mucho oxígeno se llama alcalinidad. Y otras técnicas muy importantes. Hay 12 técnicas. Bueno, y ahora está de supermoda también esto del ayuno intermitente, que claro, dicen que también resetea muchísimo a las células. Es correcto. El ayuno intermitente lo que va a provocar es un estado llamado autofagia. Otro premio Nobel a un japonés en el 2016, al japonés Ozumi. Lo que hace la autofagia es que va a provocar que, imaginémonos que las células sanas sacan una bolsita llamada liposoma, identifican las células que están defectuosas, que están enfermas o que tienen cáncer. Las atrapa, las envuelve y las saca del cuerpo. Eso es cuando se entra en estado de autofagia. Y la introducción a la autofagia es el ayuno intermitente.
aunado en su momento de un ayuno ya de total, que significa 1, 2 o varios días. Pero efectivamente, el ayuno intermitente es una terapia fabulosa también para balancear las hormonas, que hoy en día... No, bueno, las hormonas ahora para las menopáusicas que aquí estamos sí nos pueden ayudar. Luego yo tengo que hacer mi cita contigo para que... No, pues es que es todo un tema y es de alimentación. A mí déjame decirte, yo como azúcar y en automático se me viene el bochorno. O sea, empiezo a sentir, digo, no, pues ya me aventé el chocolatito, el postre. O sea, lo siento. Por eso te digo que sí he aprendido a escuchar muy cañón a mi cuerpo. Ahora no me imagino con todo este tema y más del cáncer. Híjole, ahorita me estás diciendo que hay 12 maneras de ayudar. Híjole, ya me dijiste la cetosis, ya me dijiste la autofagia, que es el ayuno intermitente. Bueno, me estás mencionando muchísimas. Y te voy a decir otra que vendría siendo en tercer lugar. No, bueno, la alcalina y la cetosis. Hay 12. Sí. Pero otra también de grande impacto. Si pensáramos en los grandes científicos que ha tenido la humanidad, pongo como ejemplo en el tema del universo. ¿En qué científico quizá pensaríamos? Quizá en un Albert Einstein. Aunque no estemos en el campo de la física, lo podemos correlacionar el estudio del universo y Albert Einstein. Bueno, en lo que viene siendo el estudio del ser humano, el comportamiento biológico, químico, estaríamos fusionando dos ciencias, la biología y la química. Y si pensáramos en el científico más talentoso que ha tenido la humanidad de todos los tiempos, en la bioquímica, fue una bioquímica alemana también. Se llamó Johanna Bauduik. Johanna Bauduik dio sus últimos 18 años a la investigación del cáncer. Y prácticamente ella ayudó a 50,000 alemanes que ya no reaccionaban a los métodos convencionales, desahuciados, a rescatarlos y que se recuperaran del cáncer. Y hay un protocolo muy interesante que lleva su nombre, Protocolo Bauduik. Esa es una tercera terapia, pero hay muchas. ¿Y esa cómo sería? Esa sobre todo es generar una mezcla de alimentos donde podemos provocar que se genere una grasa que sea soluble en agua, un aceite que sea soluble en agua, no en grasa. Digamos que sea hidrosoluble, se le llama, y de alto contenido de azufre. Es una mezcla de alimentos. Y al meter ese azufre, penetra las células que tienen actividad tumoral y las mata. No resisten el azufre. Son técnicas naturales. Y si tú y yo tomamos el protocolo Bauduik, no nos pasa nada. Absolutamente nada. Porque son alimentos y alimentos muy saludables. No, me queda clarísimo. A mí me han dicho, por ejemplo, también puedes comer mucho tofu porque te ayuda. No sé, también ahora dicen a las menopáusicas se les puede tratar con hormonas. Yo no las recomiendo. Y en especial a mí me las prohibieron por un tema de circulación. Sí. Entonces nunca en la vida. Y tengo entendido que las hormonas te detonan el cáncer mayormente. Sobre todo las hormonas sintéticas, y habrá que ser muy cuidadoso también, incluso en las bioidénticas. Eso quería. Completamente. Ahora está de moda, Pamela, ahora puedes tomar las hormonas bioidénticas. No se puede así nada más, porque un desbalance hormonal, definitivamente, las hormonas son proteínas mensajeras, son proteínas que informan al cuerpo, a la célula, cómo debe de comportarse, qué hacer. Y realmente si tienes un descuido y un desbalance hormonal, aún siendo bioidénticas, la persona se puede meter en un problema muy, muy grave. Y que no lo tengas. Así es. Y que, bueno, para mí lo que yo les digo siempre de mi parte es, traten de llevar una vida sana, hacer ejercicio, tratar de alimentarte. Tienes insomnio, corre, agota más a tu cuerpo en vez de aventarte una pastilla. Digo, que finalmente es, no sé, son químicos que desnivelan a tu cuerpo en vez de llevar algo más sano, o sea, en ayunas tomar búlgaros, el kefir, que dicen que te ayudan como probióticos. ¿Esto qué tal? Mucho. Finalmente es parte de ese equilibrio llamado bioma o microbioma, los probióticos, pero también se requiere alimentarlo, el prebiótico. Sí. Y si me lo permites, me voy a regresar a tu comentario anterior, donde hablabas también de que hay que tratar de irnos a lo más natural, evitar, si tengo insomnio, quizá recurrir solamente a basarme en medicamentos, etc.
Hablamos de químicos. Aquí yo hablaría de que en el cuerpo humano, en la naturaleza, todo al final son elementos químicos. Pero hablando de nutrientes o no nutrientes para el cuerpo humano, podríamos hablar de elementos sintéticos y elementos nutritivos. Claro. Lo que habría que evitar, son una bendición que existan y yo la verdad estoy contentísimo que existan los medicamentos, pero hay que usarlos responsablemente por un tiempo corto para sacarnos de una crisis, no Exacto. Para vivir con ellos. No, para eso son. Completamente. Para sacar un bache, Así no es. vivir de por vida con ellos, porque te haces finalmente adicto a una sustancia. Y lo segundo que acababas de mencionar con los probióticos es, para evitar caer en un problema de salud, ¿cómo debo de nutrir a mi cuerpo? Recordando, al inicio te decía 90% microorganismos, 10% células. Pensamos casi siempre en nutrir nuestras células, nutrientes, vitaminas, proteínas, aminoácidos, minerales, etc. ¿Y qué hay de los microorganismos? Es el 90% de nuestro ser. Bueno, yo he escuchado muchísimas cosas en el estómago que es buenísimo. Y en ayunas, bueno, lo he estado escuchando, lo probé inclusive un kefir. Híjole, yo sí lo sentí, me siento muy bien, me hace sentir perfecto. Alimentos fermentados es lo máximo. También mencionaste hace un momento sobre el tofu, por ejemplo. Sí. Donde el tofu proviene de la soya, pero hay que tener cuidado en la soya, otra vez de América. La soya americana lleva un proceso de alcalinización para hacerla disponible, mientras que en Asia, en Japón, no es de alcalinización, es de fermentación. ¿Y cómo le vamos a hacer para conseguir aquí ese? Por eso tienen que venir con Fernando García de Alba para que nos digas, bueno, aquí no podemos, no sé, tomar este tipo de alimentos porque lo que uno creemos no se da ese alimento. No lo es. En nuestro país puede ser. Correcto. Y los alimentos fermentados aportan una gran cantidad de esa bioma, esos microorganismos benéficos. También se le llama bacteroidetes, a los que nos dañan la salud se les llama firmicutes. Debe de haber una relación aproximadamente 90-10. Quien no tenga esa relación va a traer problemas muy serios de inflamación, de mala digestión, que creo que la mayoría vive con mil inflamación. cosas, la gran mayoría, así es. O sea, eso, vayan aquí, insisto, quiero decirle doctor, con Fernando García de Alba. Sí, no, hombre, no, pero ya, los que quieran le podemos decir doctor, porque esto que nos estás diciendo es bien importante para evitar sentirte mal, porque yo creo que el ser humano se necesita sentir bien y así lo transmites, te desarrollas perfectamente en tu trabajo, en tu día a día y das lo mejor de ti. Así ¿No es. crees? Definitivamente es una cadena de eventos. Yo creo que en el momento que nuestro organismo está sano, está bien, nos sentimos bien. Y va a venir otra cosa muy interesante. Si estamos bien, nos sentimos bien, seguramente también se va a reflejar también en nuestro físico, que nos vamos a ver bien, no nos vamos a ver enfermos, que sería lo menos importante. Pero, sí, claro. Pero al final es una cadena. No, físicamente y para realizarte en tu trabajo y en lo que haces en tu casa, en cualquier lugar, creo yo que es algo básico para todos. O sea, tratar de estar lo mejor y lo más sanos posibles. Fernando, ¿cuáles son tus redes? Todo lo que nos quieras decir, por favor. Mis redes. Si tienes redes, sí, los tengo. Que te puedan escribir. De repente tengo un equipo de colaboradores que me ayudan con todo esto de las redes sociales. Sí, pero para llegar a ti o un teléfono donde te podemos encontrar. Sí. Realmente la plataforma sería Foodology. Ya al poner en Instagram Foodology o Facebook o Instagram, YouTube, etcétera, realmente sería Foodology México. Perfecto. Y con eso llegan perfectamente. Le pueden mandar un DM o lo que quieran, que se comuniquen contigo, que escuchen este podcast que para mí es súper interesante y que hoy aprendimos cuántas técnicas hay para tratar de ayudar a minorar esta grave enfermedad que es el cáncer. Te agradezco muchísimo, Fernando. Para mí fue un gustazo tenerte hoy como invitado. Te agradezco. Espero que más gente te conozca y que con este podcast que vamos a tener, la gente llegue a ti, te pregunte, resuelva dudas, te cuestione.
no sé, aclaren todo lo que puedan estar viviendo, porque creo que hoy en día hay muchísimas enfermedades y para qué llegar a estar enfermos si podemos llevar o tratar de llevar una vida lo más sana posible. Muchísimas gracias, Fernando. Vayan a consumir sus productos, que en lo personal los consumo. Y quiero invitarlos también. Vas a estar dando un curso el 24 de noviembre. Así es. ¿En dónde va a ser? Es correcto. Diles a todos y cada uno. Es el 24 de noviembre en el Salón Camilas, del restaurante Camilas, sobre Avenida Ventura Puente, casi la zona enfrente del planetario. Perfecto. Van a poder encontrar el contacto para inscribirse al curso dentro de la plataforma de Foodology. Y la intención de ese curso es precisamente darle una introducción a las personas en qué consiste una nutrición compensatoria, una nutrición que nos lleve a esa prevención de enfermedades, o bien de alguna forma que también tengan una idea básica si ya tienen el problema encima, por ejemplo, una hipertensión, una obesidad, ejemplo, un poquito por dónde está la salida, qué pueden hacer al respecto. ¿Y de qué hora a qué hora va a ser, Fernando? Empieza a las 10 de la mañana y va a ser durante toda la mañana. Va a haber una exposición de alimentos. Se les va a enseñar se le llama armar los diferentes alimentos, y va a culminar con una comida también ahí. Todo esto hablando que sea bajo este enfoque de didáctico, de que las personas puedan aprender a alimentarse correctamente. No, pues ojalá y vayan, no sé, muchas personas que nos estén escuchando y que no llegar al problema. Así es más, la obesidad. No se permitan esto. Creo que una persona es más sana sin tener un sobrepeso, sentirse ligero y saber qué es lo que debemos de comer para no llegar a tener un problema más grave. No tenerlo ya encima. También te agradezco muchísimo que me hayas permitido formar parte de tu auditorio, poder compartir. No, para mí es un honor. Muchas gracias. Igualmente, y quedo completamente disponible para cualquier persona que pueda interesarse en este tema de la salud por medio de la nutrición. Y se me hace también muy interesante que luego te aventaras un bootcamp, una cosa así, en colaboración con más personas, sí, que dieras, no sé, en una playa, desayunos, comidas y cenas para que vean qué es lo que más nutre a nuestro cuerpo, dependiendo más o menos de cada quien. Pues muchísimas gracias, Fernando. Los esperamos el 24 de noviembre. No falten, va a estar buenísima esta tu superconferencia que vas a dar, y que también vamos a poder apreciar la alimentación que van a dar, porque van a servir, supongo que ahí, para que conozcan también sus productos que están en vainilla y chocolate, en especial la stevia, que yo como ahí es totalmente natural, porque luego la stevia no es de ese color. El doctor, ya ven, el doctor Fernando es el que lo hace. Pregúntenle si tienen cualquier duda de cualquier alimento, él está para resolverles cualquier duda. Muchísimas gracias. Y los espero a todos y cada uno de ustedes en el siguiente podcast. Muchísimas gracias, Fernando. Fue un honor para mí saber más y aprender más acerca de todo lo que nos estás diciendo. Muchísimas gracias. A ti, Pamela. No, gracias. Gracias por haber escuchado este episodio. No te olvides de dejar un comentario, tu hate, tus likes y compartirme en tus stories, grupos o whatever. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pam Glam Sin Guión.